La primera vez que Julián compró su piso, en realidad no compró nada. Compró una firma. Una tarde de 1962, en un despacho con ventilador cansado y olor a tinta húmeda, le pusieron delante un montón de papeles y una frase que sonaba a promesa: «Con esto tendrás hogar propio, serás alguien». Afuera, en el patio, su hijo jugaba con una chapa oxidada. Adentro, Julián apretaba un bolígrafo como si fuera un salvavidas. Pero ese hogar tenía una gotera que sonaba como un reloj y una pared que, si apoyabas la oreja, devolvía la tos del vecino como si la tuviera dentro del pecho. La cocina era tan estrecha que su mujer cortaba el pan de lado, con el codo pegado al cuerpo, y aún así, cuando Julián salió del banco, con la camisa pegada por el sudor y el orgullo creciendo como una fiebre, sintió algo raro, algo luminoso, satisfacción. Por fin, lo que le habían dicho toda la vida se estaba cumpliendo. Piso, llaves, futuro. Entonces vio lo otro. En la puerta de al lado, un hombre que no era cliente, no tenía traje, ni corbata, ni ese brillo de «hoy me miran como adulto», esperaba con una maleta vieja, lo escoltaban dos sombras con cara de oficina, pero sin sonrisas. Hablaron bajo, el hombre bajó la mirada. Una mujer, desde una ventana del primer piso, escupió una palabra que no llegó a ser grito. La maleta golpeó el escalón, y Julián entendió, sin que nadie se lo explicara, que en aquel mundo había dos tipos de llaves: las que te entregaban para entrar, y las que te quitaban para que no vuelvas. Ese es el contraste que parió una época. La España de Franco, donde nació el piso en propiedad, y el crédito hipotecario como sueño, de clase media, pero también como correa, como truco, como engranaje. Y lo que viene ahora no es una postal sepia. Es una historia de hambre que se disfraza de progreso, de familias que suben un peldaño, mientras el suelo se mueve bajo sus pies, de bancos que aprenden a vender futuro en cuotas, y de un país que, sin darse cuenta, cambia de cadena. Imagina España como una habitación cerrada después de una tormenta. Años 40. El aire pesado, la luz poca, el ruido de cucharas raspando platos casi vacíos. En muchos hogares el menú tenía un ingrediente fijo: vergüenza, vergüenza de pedir, de deber favores, de improvisar cenas con pan duro, de vestir el mismo abrigo hasta que la tela parecía papel. Y sin embargo, mientras esa habitación seguía oliendo a humedad y miedo, alguien empezó a dibujar en la pared un mural brillante. Orden, familia, propiedad, hogar, palabras grandes, redondas, palabras que no llenaban estómagos, pero servían para otra cosa, para dirigir deseos, porque si consigues que la gente desee lo mismo, puedes empujarla en la misma dirección. Hasta entonces, para la mayoría, vivir era sobrevivir en casas compartidas, cuartos alquilados, azoteas reconvertidas, corrales, de vecinos donde todo se oía, las discusiones, los partos, la radio, las monedas contadas. La privacidad era un lujo y la estabilidad, un cuento. La gente no decía «mi casa», decía «donde nos dejan». Y esa frase, tan simple, es dinamita social. Aquí entra el primer giro de guión. El régimen necesitaba una paz doméstica, no una paz de almas, sino de pasillos, menos ruido, menos bronca, menos gente hacinada mirando al Estado como culpable. ¿Cómo se consigue eso? Con dos herramientas: ladrillo y propaganda. El ladrillo no discute, el ladrillo ocupa a obreros, el ladrillo transforma campos en barrios, el ladrillo genera una ilusión óptica. Parece que el país avanza porque crecen los edificios, aunque por dentro el miedo siga en el mismo sitio. Pero la propaganda era el pegamento. En carteles, discursos y conversaciones se repetía la misma idea como un estribillo. Ser decente es tener familia y techo propio, no alquilar, no rotar, no moverse, tener algo tuyo. La palabra tuyo se volvió un caramelo. Y cuando un país tiene hambre, los caramelos gobiernan. El segundo giro. ¿De dónde sale el dinero para comprar pisos si los sueldos son bajos y el ahorro es una hazaña? Ahí empieza a nacer el crédito como personaje principal. Al principio, tímido, casi clandestino, con condiciones difíciles y acceso limitado, pero con los años, cada tornillo del sistema aprende una lección. Si conviertes el hogar en meta nacional, necesitas un puente entre deseo y realidad. Ese puente es la deuda. Pongamos la cámara en movimiento, nos vamos a los años 50. Las ciudades empiezan a llenarse como vasos bajo un grifo. Del campo llegan miles, cientos de miles, buscando trabajo. Madrid crece,
Barcelona late con fábricas, Bilbao se endurece en hierro, Valencia se hincha, Sevilla se reorganiza como puede. Las maletas son pequeñas, porque quien se va del pueblo no se lleva cosas, se lleva esperanza. Y al llegar, el golpe visual es brutal, no hay sitio, o hay sitio, pero no digno. Chabolas, cuevas, barracones, habitaciones sin ventilación, y aquí viene una imagen que no se olvida. En ciertos asentamientos, cuando llovía, el suelo se convertía en barro espeso. Los niños perdían zapatos dentro, como si la tierra se los tragara. Las madres hacían fuego con lo que encontraban y el humo pintaba los techos de negro, y mientras tanto, a kilómetros, en avenidas nuevas, ya asomaban edificios con balcones alineados, como dientes perfectos. Ese contraste, barro y balcón, es el corazón de esta historia. El régimen y los intereses económicos se miran y entienden algo con claridad fría. Si no se construye masivamente, la olla estalla. Así que se construye. Y no se construye poco. Se construye rápido. Se construye mucho. Se construye a veces mal. Barrios enteros aparecen como si alguien los hubiera derramado desde un camión. Bloques repetidos, calles sin árboles, plazas sin sombra, paredes finas. Pero para quien venía de una chabola, aquello era un palacio. Y entonces sucede el truco más poderoso. Se vende una idea moral, no un inmueble. El piso no es solo piso, es respeto, seguridad, porvenir, ser alguien. Y con esa carga emocional, la gente acepta cosas que de otro modo habría rechazado. Acepta pagar décadas, acepta firmar sin entender, acepta que el banco mire su vida como si fuera un expediente, acepta que la palabra hipoteca se instale en la mesa como un invitado permanente. La historia del crédito hipotecario en esa España es, en realidad, la historia de cómo la clase trabajadora empieza a vestirse de clase media, sin cambiar del todo de piel. Empieza a comprar electrodomésticos, a ahorrar para muebles, a hablar de propiedad horizontal, a discutir cuotas de comunidad, a poner cortinas nuevas, pero por debajo sigue habiendo un sistema que no tolera ciertas voces, y aquí está el punto asqueroso, el que produce esa mezcla incómoda. El mismo mundo que te promete hogar puede convertir tu hogar en una palanca para disciplinarte, porque cuando debes, callas más. Cuando tienes algo que perder, te controlas. Cuando por fin tienes llaves, te aterra que te las quiten. Ahora entra un personaje secundario que parece aburrido, pero es el villano elegante. La letra pequeña no grita, no golpea, no amenaza con uniforme, solo espera. Se esconde entre cláusulas, entre intereses, entre plazos. Y un día, cuando la vida se tuerce, una enfermedad, un despido, un accidente, la letra pequeña te mira como un depredador paciente, pero no corramos. Antes hay que entender cómo se prepara el escenario para el gran salto, finales de los 50 y principios de los 60. España empieza a cambiar el ritmo, se habla de modernización. Entra capital, crece el turismo, se abren autopistas mentales, aparecen nuevos consumos, y con eso aparece el gran combustible emocional, la sensación de que ahora sí vamos a vivir como los de fuera, ahora sí vamos a tener coche, ahora sí vamos a tener baño dentro de casa, ahora sí vamos a tener ascensor, aunque se estropee, ahora sí. En ese ahora sí se cuela el crédito con una sonrisa. Los bancos y las cajas descubren algo que hoy nos parece obvio, pero entonces era revelación. Si conviertes el pago en cuotas, la gente compra lo que nunca podría pagar de golpe, y si lo haces con vivienda, el cliente se ata solo. Aquí viene el primer twist fuerte. Mucha gente cree que el banco le da un piso, pero en realidad el banco hace otra cosa. Te vende tiempo, te vende el derecho a vivir hoy lo que pagarás mañana, y ese producto, tiempo empaquetado, es uno de los negocios más perfectos jamás inventados. Pero hay una segunda capa. El Estado, las entidades financieras y el sector de la construcción forman una especie de triángulo. Cada lado gana algo. El Estado gana estabilidad y un relato de progreso. Las entidades ganan clientes a largo plazo. La construcción gana demanda constante. Y la población gana. Sí, un hogar. De verdad, algo tangible, algo que huele a pintura y a promesa. La trampa no es que el hogar sea mentira. La trampa es que el hogar viene con condiciones que cambian la forma de vivir. Vamos a una escena concreta. Julián, nuestro Julián, viene de un cuarto alquilado donde cada noche se escuchaba al casero toser en la pared. Trabaja en una fábrica, cobra lo justo,
Tiene manos ásperas, uñas negras, una dignidad terca. Un día, un compañero le dice, están saliendo pisos nuevos, baratos, protegidos, con ayuda, y se puede financiar. La palabra financiar suena a idioma extranjero, pero se queda en la cabeza. Van a ver la promoción. Hay un descampado con bloques recién levantados, ventanas idénticas, un olor a cemento fresco, un vendedor que habla como si narrara una película. Aquí una familia puede empezar de cero, aquí sus hijos tendrán futuro, aquí hay colegio cerca, aquí habrá mercado. Habrá. El futuro en modo promesa. La visita al piso piloto es un teatro. Hay mesa con manteles, sofá con plástico, cocina que brilla demasiado para ser real. La mujer de Julián toca el fregadero como si tocara una reliquia. El niño corre al balcón. Julián mira la pared y por primera vez no ve humedad. Ve superficie, ve algo que podría pintar de blanco, ve un lugar donde nadie le diga este mes sube el alquiler. El vendedor remata con lo que realmente vende. Lo paga poco a poco, como si fuera alquiler, pero al final es suyo. Esa frase, como si fuera alquiler, es una puñalada dulce, porque el alquiler es dinero que se va. La hipoteca, te dicen, es dinero que se queda. Una inversión, una construcción de patrimonio, una escalera hacia ser alguien. Y aquí el narrador, yo, te pide que mires un segundo más, como si la cámara hiciera zoom. Ese como si es el truco, porque no es alquiler. Es una deuda larga, con reglas, con riesgos, pero en una sociedad cansada de inestabilidad, largo suena a seguro, 30 años suena a por fin algo dura. La escena del banco es casi religiosa. Te sientas, te llaman por tu nombre. Eso ya es novedad, que una institución te nombre, te explican con frases rápidas, te señalan dónde firmar. Y en esa firma ocurre un nacimiento. Nace el propietario endeudado, el ciudadano que se siente ascender y al mismo tiempo se ata. Mientras tanto, los barrios nuevos se llenan de vida, suben muebles por escaleras sin barandilla, las madres cuelgan sábanas blancas como banderas domésticas, los niños descubren el eco en los portales, se inauguran bares con televisión, se compra el primer frigorífico, se presume del primer baño con azulejos, se aprende a convivir con paredes finas y vecinos con historias distintas, todos juntos en ese laboratorio social. Y es aquí donde se empieza a oler el concepto clase media. Aunque nadie lo pronuncie aún con seguridad, clase media no es solo dinero, es rutina, consumo, expectativas, es pensar en vacaciones, aunque sean 2 días, es comprar ropa para salir, es decir, este barrio está bien, es discutir si conviene pagar antes el colchón o la lavadora, pero no todo es ascenso limpio, hay un coste psicológico. Y aquí llega el segundo twist. La propiedad, que parece libertad, también puede ser jaula, porque cuando te mudas a un piso tuyo, ya no puedes irte con la misma facilidad, ya no puedes decir si sube el casero me cambio, ya no puedes agarrar la maleta y probar suerte en otra ciudad sin que te tiemble el cuerpo. Ahora tienes una losa invisible sobre el pecho, el recibo, y el recibo es un metrónomo, marca tu vida. Decide si puedes enfermar o no, decide si puedes arriesgar o no. Algunos lo llevan bien. Otros sienten que han cambiado un tipo de precariedad por otra. Antes era el desalojo por alquiler, ahora es el desalojo por deuda. Antes dependías del casero, ahora dependes de un papel. Pero, y esto es importante, pese a todo, pese a los riesgos, para millones fue una mejora real, un salto inmenso, un suelo firme. Por eso esta historia es tan potente, porque es luminosa y oscura a la vez. Te da un hogar y te cobra obediencia, te da una llave y te recuerda que puede quitártela. Y mientras Julián empieza a pintar su salón de blanco, aparece la gran pregunta que nos empuja al siguiente tramo. ¿Cómo se convirtió esto en una fiebre nacional? ¿Cómo pasamos de a ver si encuentro un cuarto a ¿cuándo compro mi piso? ¿Qué piezas políticas, económicas y sociales encajaron para que el crédito hipotecario y el ladrillo se volvieran la fábrica de una nueva España? Porque lo que viene no es solo más construcción, lo que viene es un cambio cultural. La idea de que la vida normal incluye deuda, que madurar es firmar, que tener 25 años y no deberle nada a nadie es sospechoso, que la felicidad cabe en una cuota mensual, y el final de esta parte deja una última imagen, casi cinematográfica. Julián, de noche, se sienta en el suelo del salón vacío, su mujer duerme en un colchón en el dormitorio, su hijo respira con la boca abierta, agotado de correr por el pasillo.
Julián saca del bolsillo el recibo del banco y lo alisa con cuidado. Como si fuera una carta de amor, lo mira, sonríe. Luego, sin saber por qué, se le encoge un poco el estómago y guarda el papel debajo de una baldosa suelta, como si escondiera un secreto, porque aunque todavía no lo sabe, su hogar recién estrenado acaba de convertirse en el escenario de un juego mayor. El juego donde el país aprende a comprar futuro y a pagar por él con miedo. El recibo bajo la baldosa se convirtió en un ritual. Cada mes, Julián lo sacaba como quien desentierra una medalla. Lo alisaba, lo miraba, lo guardaba otra vez, y con cada recibo pagado, el piso parecía más suyo, pero también más exigente, como si las paredes le hubieran aprendido el nombre, y empezaran a pedirle cosas, porque el piso no venía solo, venía con un barrio nuevo que aún olía a yeso, con escaleras que crujían como huesos, con portal sin espejo, con farolas que tardaron meses en llegar, con calles que en invierno eran charcos y en verano una sartén. Venía con vecinos que traían la misma mezcla en los ojos, orgullo y miedo, orgullo de haber subido un peldaño, miedo de resbalar. Y sin que nadie lo dijera en voz alta, venía con una pregunta que se quedaba flotando entre las bolsas del mercado y los gritos de «los niños, ¿y si un mes no puedo?». Ahí es cuando la historia acelera de verdad. España, a finales de los 50, estaba a punto de ponerse una máscara nueva, no una máscara elegante, una máscara brillante, moderna, con dientes blancos, la máscara del desarrollismo, y debajo seguía la misma cara cansada, pero aprendiendo a sonreír. En el centro de la máscara había una palabra que no se veía en los carteles, pero lo movía todo. Estabilidad. Se necesitaba estabilidad para que el dinero entrara, para que el turismo llegara, para que las fábricas produjeran, para que los salarios subieran lo justo, como para que la gente comprara lo que acababa de fabricar. ¿Y qué compra primero una población cuando por fin respira? Compra cosas que brillan, una radio nueva, un televisor en blanco y negro que parece un altar, un frigorífico que convierte el verano en algo soportable, una lavadora que ahorra manos, y por encima de todo, un piso. Ese fue el gran truco de la década. Convertir la modernidad en una lista de compras. Si podías tachar la lista, te sentías moderno, y si te sentías moderno, te sentías a salvo. Como si el progreso fuera un escudo contra el pasado. Julián lo notó en su propia cocina. Su mujer, que antes contaba monedas para el pan, ahora contaba plazos para la nevera. Si pagamos esto en 12 y lo otro en 6, quizá en Navidad. La vida se volvió matemática, y esa matemática era el idioma secreto del nuevo país. Cuotas. Los bancos y las cajas, mientras tanto, aprendían a hablar ese idioma con un encanto casi hipnótico. Dejaron de parecer solo edificios serios y empezaron a parecer puertas, puertas a la vida normal. Y lo más importante, se dieron cuenta de que la vivienda era el producto perfecto porque el cliente no podía guardarla en un cajón, ni esconderla si se arrepentía. Un piso te acompaña como una sombra. No puedes fingir que no existe. En esos años el crédito hipotecario se fue profesionalizando, ensanchando, volviéndose costumbre. No era un favor, era un mecanismo. Un motor, y como todos los motores, necesitaba combustible constante, gente que creyera, pero para que millones creyeran, había que cambiar una idea muy profunda. Durante generaciones, deber dinero era una vergüenza. La deuda tenía olor a fracaso. Entonces ocurrió una inversión moral tan silenciosa que casi nadie la vio. La deuda dejó de ser vergüenza y empezó a ser señal de ascenso. ¿Tenéis hipoteca? Ya no sonaba a qué mal, sonaba a vais en serio. Y aquí entra una escena que se repitió miles de veces, pero que cada familia vivió como si fuera única. Un domingo por la tarde, en casa de los padres de Julián, la mesa estaba cubierta con un mantel bueno, el de las visitas. Había café, había pastas, había ese respeto extraño con el que se recibe algo que parece importante. Julián anunció: «Lo estamos pagando, a plazos, pero es nuestro». Su padre, que había vivido media vida alquilando habitaciones, se quedó callado unos segundos, como si estuviera traduciendo la frase a un idioma viejo. Luego dijo algo que era mitad bendición, mitad advertencia. «Cuida eso, porque eso te cuida a ti». Esa frase era preciosa, y también era una trampa. Porque el hogar cuida, sí, pero el hogar endeudado también vigila, te ordena, te vuelve prudente, te enseña a tragar saliva. Y ahí está el lado oscuro del nacimiento de la clase media. No nació solo de salarios o consumo. Nació de una domesticación.
El propietario endeudado es menos explosivo, tiene menos ganas de ir a la aventura, menos ganas de romper, más ganas de aguantar. Y el sistema lo sabía. Mientras el país se llenaba de andamios, la política se quedaba congelada. Como una foto que no se mueve, los periódicos hablaban con cuidado, la vida pública estaba vigilada, pero la vida privada empezaba a llenarse de objetos, de hábitos, de pequeñas ambiciones, y esas ambiciones funcionaban como un sedante. No era solo miedo, era cansancio. Mucha gente pensaba, no me metas en líos, que estoy pagando el piso. Ese fue el pacto invisible. Ahora bien, para sostener el pacto hacía falta una maquinaria enorme. Y aquí viene uno de los momentos más visuales de la historia. El país se convirtió en una obra permanente. Imagina las entradas de las ciudades como gargantas tragándose camiones. Camiones cargados de ladrillos, de sacos de cemento, de vigas, un polvo fino que se metía en la ropa, en el pelo, en los pulmones, obreros trabajando con prisa, con manos sin guantes, con cascos que eran más idea que protección. Se levantaban barrios a una velocidad que hoy parece ciencia ficción. Bloques como cajas, repetidos como sellos, y en esa repetición hay algo inquietante. Cuando todo se parece, la vida parece más fácil de gestionar. Julián empezó a hacer horas extra, no porque quisiera un reloj caro, sino porque quería margen. Un mes malo podía tumbarlo. El mismo piso que le daba orgullo le había plantado una alarma en el corazón. No falles. En el barrio, esa alarma se escuchaba en voz baja. Un vecino, Paco, se compró un televisor antes de terminar de pagar el comedor. Lo instaló con ceremonia, como si fuera una ventana a otro mundo. Los niños se sentaban en el suelo, los adultos fingían que no les impresionaba, y entonces, en la pantalla, aparecían anuncios. Familias sonrientes, cocinas perfectas, coches relucientes, vacaciones felices. A veces parecía que la tele se burlaba. Mira lo que te falta. Ahí se cerraba el círculo. La vivienda en propiedad ya no era el final, era el principio de la escalera. Subías un peldaño, y desde ahí veías los siguientes. Eso genera energía, y también genera angustia, y aquí entra un personaje nuevo, que no lleva uniforme ni casco. Marisa, una empleada joven en una caja de ahorros del distrito. Marisa no es villana, es humana, pero es una pieza clave. Marisa tiene una libreta donde anota cifras, plazos, nombres. Cada mañana se pone el pelo recogido, se alisa la falda y se sienta detrás de un mostrador donde la gente deposita más que dinero. Deposita expectativas. Marisa aprende rápido a reconocer 3 tipos de miradas. La mirada del que viene a pedir por primera vez y se siente pequeño. La mirada del que ya debe y viene a renegociar, con el sudor detrás de la sonrisa. La mirada del que huele oportunidad y quiere multiplicarse, porque no solo entraban familias como Julián, entraba también el otro tipo de cliente, el que veía el ladrillo como máquina de ganar. Y aquí aparece el primer gran giro amargo de esta parte. La vivienda se convirtió en inversión antes de que muchas familias terminaran de aprender a vivir en ella. Había gente comprando para alquilar, gente comprando para revender, gente comprando 2 si podía, y esto no era todavía el monstruo total que vendría décadas después, pero era la semilla de una idea peligrosa, que un hogar podía ser sobre todo un activo. Marisa ve a esos clientes y nota algo. Hablan diferente. No hablan de niños, hablan de rentabilidad. No hablan de goteras, hablan de metros cuadrados. No preguntan ¿cuánto voy a pagar cada mes? Preguntan ¿cómo puedo pagar menos ahora y ganar más luego? Y sin querer, Marisa se vuelve mensajera de una cultura nueva. La cultura de convertir la vida en cálculo. Pero el sistema no se sostenía solo con cálculos, se sostenía con algo más primitivo, comparación. En el barrio de Julián, si uno compraba un frigorífico, el otro quería uno. Si uno instalaba azulejos en el baño, el vecino miraba los suyos con desprecio. Si una familia compraba un coche pequeño, los demás se quedaban escuchando el sonido del motor como si fuera una canción de éxito. Ese deseo de no quedarme atrás empujó a muchas familias a endeudarse por encima de lo prudente. Y aquí está el lado más áspero, más incómodo. La clase media nació también de una presión social brutal. Una carrera silenciosa en de Mesento Social, la que la meta cambiaba cada vez que alguien llegaba. Julián lo vivió con el coche. Un compañero de fábrica apareció un día con un coche pequeño, un 600 o algo parecido, y aparcó delante del bar. No era un coche lujoso, pero parecía un cohete. Los hombres lo rodearon como si fuera una estatua.
Tocaban el capó, miraban los asientos, olían la tapicería. Alguien dijo, «Esto es libertad». Julián sintió una punzada, «Libertad». Y él, que ya tenía llaves de casa, se dio cuenta de que aún no tenía llaves del mundo. Esa noche, su mujer le dijo, «Con lo que pagamos». Y Julián respondió sin mirarla, «Si esperamos a poder pagarlo, nunca». Esa frase, que suena práctica, es exactamente la frase que alimenta el crédito. Y entonces sucede algo que parece pequeño, pero es un twist psicológico enorme. Las familias empezaron a organizar su identidad alrededor de deudas, mi hipoteca, mi letra del coche, mi plazo de la lavadora, mi pago del televisor. Las deudas se convirtieron en un collar invisible, un collar que brillaba porque significaba que estabas en el juego. Ahora subamos la tensión. En la superficie, el país vibra. Turismo, divisas, gente que vuelve del extranjero con dinero y costumbres nuevas, maletas con regalos, historias de Alemania, de Suiza, de Francia, canciones nuevas, vestidos nuevos. Y esa entrada de aire fresco hace creer que todo se ha arreglado. Pero en los barrios de bloques, la realidad seguía teniendo dientes. Los edificios nuevos, construidos rápido, empezaron a mostrar defectos. Humedades, grietas finas como venas, ascensores que se paraban, la pared del baño a veces se hinchaba como piel quemada, las tuberías cantaban por la noche, y había una escena que se repetía con una crueldad doméstica. El primer invierno serio, muchas familias descubrían que el piso, moderno, era frío como una caja metálica, ponían braseros, estufas, improvisaban, algunos niños se dormían con calcetines y abrigo, modernidad, sí, pero con tiritera. Y en ese clima aparecen dos miedos. El primer miedo, el miedo clásico, político, el miedo a hablar de más. El segundo miedo, el miedo económico, el miedo a fallar una cuota. Y cuando tienes dos miedos, uno encima del otro, te vuelves muy manejable. Aquí entra un giro de guión que no suele contarse en tono épico, pero que es esencial. La comunidad. En esos barrios nuevos, las comunidades de vecinos eran microestados. Había presidentes, reuniones, discusiones, cuotas para arreglos urgentes, que nunca parecían urgentes hasta que se rompían. Y en esas reuniones se aprendía algo que la España vieja no había necesitado tanto. Negociación entre desconocidos, normas compartidas, convivencia forzada. Eso fue, paradójicamente, una escuela de ciudadanía. La gente aprendió a exigir cosas. Arreglen la escalera, pongan farolas, queremos colegio, queremos alcantarillado. Aprendió a organizarse para lo cotidiano. Y ese aprendizaje tenía una consecuencia peligrosa para cualquier poder que prefiera ciudadanos, aislados. Cuando te juntas para arreglar una tubería, también aprendes a juntarte para pedir derechos. Pero todavía no era el momento, todavía la tensión no había llegado a su pico, porque en medio del boom muchos no veían el precipicio que estaba formándose, y el precipicio tenía forma de números. Marisa lo veía en los expedientes, familias con plazos largos, con margen mínimo, hombres con trabajos duros pero sin contrato sólido, mujeres que empezaban a trabajar fuera en lo que encontraban, para completar ingresos, y todo funcionando, siempre que el motor no tosiera. El problema de un motor que vive al límite es que un pequeño golpe lo rompe, y el golpe llegó en forma de noticias que parecían lejanas al barrio, como si vinieran de otra galaxia. Cambios en el precio de cosas básicas, tensiones internacionales, señales de desaceleración. Para Julián era humo. Pero Marisa, con su libreta, notaba algo. Aumentaban las visitas nerviosas. ¿Puedo retrasar este mes? ¿Hay alguna forma de pagar menos ahora? Me han dicho que quizá. La clase media recién nacida empezó a sentir el primer síntoma de fiebre. La sospecha de que el progreso no es una escalera fija, sino una cinta que se mueve, y aquí viene el twist más cruel de esta parte. El mismo piso que les había dado estatus empezó a convertirse, en momentos de crisis, en amenaza, no porque el hogar fuera malo, sino porque el hogar, al estar hipotecado, podía volverse una cuenta atrás. Imagina la escena. Un vecino del bloque de Julián, Manolo, pierde horas en la fábrica, no lo despiden, pero le recortan. Llega a casa con la cara pálida, se sienta en la cocina, mira el azulejo, no habla. Su mujer le sirve sopa. Él no toca la cuchara, solo dice, este mes, y no termina la frase. No hace falta terminarla. En esa pausa está todo el terror. El terror de volver atrás, el terror de la vergüenza pública, el terror de que tus hijos te vean fallar,
El terror de imaginar que un banco, una oficina con ventilador, un sello, un bolígrafo, pueda decidir que tu casa deja de ser tuya, y en esa atmósfera ocurre algo que cambia el tono del barrio. Aparecen las estrategias, algunos empiezan a alquilar una habitación sin decirlo, otros hacen trabajos extra en negro, otros venden joyas familiares, otros piden a parientes, se crean redes de ayuda, se intercambian favores, y también aparecen los conflictos. Quien paga se siente superior, quien no paga se esconde, y en ese microcosmos la clase media se revela como lo que realmente era. Un puente frágil sobre un río de precariedad. Marisa, en su caja, escucha historias, y aquí hay una imagen que te sacude. Un hombre llega con el sombrero en la mano, literalmente, como si estuviera en una iglesia. Le tiembla el labio. Dice, «Señorita, yo no quiero perderlo. Es lo único que tengo». Marisa lo mira. Sabe que lo único que puede ofrecerle es un formulario. Un veremos, un depende. Y siente por primera vez que el sistema para el que trabaja no es una máquina de hogares, sino una máquina de nervios. Mientras tanto, Julián sigue pagando, aprieta los dientes, hace horas, renuncia a cosas, y con cada renuncia, el piso se vuelve más valioso no por su precio, sino por su significado. Es el premio de su sacrificio, y ese es el momento en que la historia mete un giro más grande. El piso deja de ser solo hogar y se convierte en identidad. La gente ya no dice, vivo en tal calle, dice, soy propietario. Y esa palabra, propietario, cambia cómo te miras y cómo te miran. Te da un asiento simbólico en la mesa de los respetables, aunque sigas teniendo las manos ásperas, aunque sigas sudando en la fábrica. Pero como toda identidad, también te amarra, porque si ser propietario es tu orgullo, cualquier amenaza a la propiedad te parece una amenaza a ti mismo. Así se construye una sociedad que teme el cambio. No solo por ideología, sino por hipoteca. Y aquí, justo cuando parece que la tensión solo va a subir, aparece una chispa inesperada, casi contradictoria. Solidaridad organizada. En el barrio empiezan a circular papeles, reuniones para pedir asfalto, para pedir escuela, para pedir transporte. La gente se encuentra en portales, en parroquias, en locales pequeños. Al principio hablan de farolas, luego de agua caliente, luego de guardería. Y sin darse cuenta, hablan de dignidad. Julián va a una reunión por primera vez, porque el ascensor no funciona, y su madre ya no puede subir escaleras. Entra con el miedo de quien entra en un sitio complicado, sale con una idea nueva. Si nos juntamos, nos escuchan. Esa frase, tan simple, es dinamita de otro tipo, y entonces llega el final de esta parte con un olor distinto. No el olor a yeso, sino el olor a cambio. Porque mientras Franco envejece y el país se acostumbra a vivir entre progreso material y silencio político, algo crece en los barrios, como una raíz que rompe el cemento. La gente que aprendió a ser clase media también aprendió a reclamar, y justo cuando esa raíz empieza a empujar, aparece en el horizonte una sombra enorme. Una crisis que no entiende de recibos ni de orgullos. Una crisis que hace que la gasolina, la electricidad, el trabajo, todo empiece a tambalearse. Una crisis que convierte los plazos en trampas y el habrá en a ver si. Julián, una noche, vuelve del turno y encuentra a su hijo, ya adolescente, leyendo un folleto que alguien dejó bajo la puerta. Habla de derechos, de barrio, de futuro. Julián siente el impulso de romperlo, por miedo, pero no lo rompe, lo guarda, y al guardarlo entiende que algo ha cambiado. El piso, que nació como refugio, se está convirtiendo en trinchera, y cuando un hogar se convierte en trinchera, la historia ya no puede seguir igual. La primera vez que Julián sintió que su piso podía ser una trampa, no fue por el banco, fue por el silencio. Una madrugada, en 1973, se despertó con un sonido nuevo. No era la gotera, no era la tubería, no era el vecino, era el murmullo de su mujer hablando en la cocina. Muy bajo, como si el aire pudiera delatarla, Julián se levantó descalzo, se acercó, y escuchó una frase que le heló la espalda. Dicen que en la fábrica, que van a recortar. No quizá, no tal vez, dicen, esa palabra que en esa España era como una moneda sucia. Pasaba de mano en mano, sin que nadie quisiera quedarse con ella demasiado tiempo. Julián no entró a la cocina, se quedó pegado a la pared, y por primera vez miró su casa como se mira un barco en tormenta. No pensando en lo bonito que era, sino pensando si flotaría,
porque la cinta transportadora del progreso había empezado a moverse más rápido, y algunos se estaban quedando sin equilibrio. En los 60, el país se había acostumbrado a una idea peligrosa, que la mejora era natural, casi inevitable. Trabajo, sueldo, cuota, piso, electrodomésticos, quizá coche, quizá vacaciones, una escalera que parecía sólida, pero al empezar los 70, el mundo entero tosió, y España también. De golpe, lo que parecía lejano, la energía, el petróleo, los precios, las tensiones de fuera, se volvió doméstico, se metió en las cocinas, se sentó en la mesa, se convirtió en conversación de pasillo, y cuando la economía se asusta, la hipoteca no se vuelve más amable, se vuelve más fría. Aquí es donde la historia se vuelve más intensa, porque el protagonista real aparece con nitidez. La fragilidad de la clase media recién nacida. No hablamos de señores con chalets, hablamos de familias que habían logrado por primera vez sentirse normales, y que estaban a 2 recibos de caer, y entonces ocurre el giro que nadie quería ver. El hogar, símbolo de éxito, se transforma en una especie de collar apretado. En el barrio de Julián, la vida se reorganiza en modo supervivencia elegante. Elegante porque nadie quiere admitir que está mal. La dignidad se defiende con teatro cotidiano. Las mujeres siguen planchando camisas como si el futuro dependiera de un cuello bien doblado. Los hombres siguen yendo al bar a tomar un café, aunque sea el café más lento del mundo para que dure. Los niños siguen pidiendo cosas, porque los niños piden, siempre. Y los adultos aprenden a decir, ya veremos, como si fuera una religión. Pero detrás del ya veremos hay contabilidad del miedo. Marisa, en la caja, ve cómo cambian las caras. Donde antes había ilusión, ahora hay tensión en la mandíbula. Donde antes se preguntaba, ¿puedo mejorar mi préstamo? Ahora se pregunta, ¿cómo no perderlo todo? El crédito, que había sido la autopista al progreso, empieza a parecer una carretera con niebla. Y aquí entra un twist brutal. La deuda no envejece contigo. Tú envejeces, te cansas, te enfermas, cambias. La deuda no, la deuda es joven siempre. La deuda te espera igual de afilada. Eso hace que el tiempo, que antes parecía aliado, pago poco a poco, empiece a sentirse como enemigo. Me faltan años. Julián cumple años y no lo celebra. Mira a su hijo, que ya tiene voz de hombre. Mira a su hija pequeña, que empieza a preguntar cosas difíciles, y siente que el futuro, que antes era una promesa suave, ahora es una obligación pesada. Hasta aquí podría parecer solo una historia económica, pero es mucho más, porque en esa España el crédito hipotecario no era solo un contrato. Era una forma de ordenar la sociedad, y sin embargo, justo en el momento en que la sociedad parece más ordenada por el miedo, aparece el elemento que desordena todo. Gente empieza a hablar entre sí de verdad, no en la tele, no en discursos, en portales, en pasillos, en colas de pan, en talleres. Hablar de verdad significa decir lo que antes se tragaba, significa nombrar injusticias sin pedir perdón, y el piso hipotecado, paradójicamente, ayuda a eso, porque cuando tienes casa, cuando has sufrido para tenerla, cuando sientes que ya no tienes nada más que perder, excepto lo que ya te quitan con la cuota, aparece una pregunta peligrosa. ¿Y por qué tengo que vivir siempre con miedo? Ese es el instante en el que el propietario endeudado deja de ser solo un ciudadano domesticado y puede convertirse en otra cosa. Una noche, Julián vuelve a casa y encuentra a su hijo, ya adolescente, sentado con 2 amigos. Hablan rápido, como si estuvieran contando un secreto caliente. Al ver entrar al padre, se callan. Julián nota el silencio como un golpe. Su hijo intenta sonreír. Dice, «Nada, papá, cosas». Pero Julián no es tonto. Mira el suelo. Ve panfletos doblados, ve tinta barata, ve palabras que no son de colegio. Y siente ese miedo viejo, el político, el miedo de que el Estado se meta en tu casa con botas. Pero encima de ese miedo viejo hay otro, más moderno. El miedo a perder el piso si todo se complica. Esos 2 miedos chocan dentro de él como 2 trenes. Y aquí va el giro más humano. Julián, el hombre que firmó por el piso para ser alguien, se enfrenta a la posibilidad de que ser alguien implique precisamente dejar de callar. Al día siguiente, en la fábrica, el ambiente está tenso. Se habla de recortes, de precios, de horas. Un compañero le dice a Julián, casi sin mover los labios, «Esta tarde hay reunión». Julián siente el impulso de decir no. Su primer pensamiento es la hipoteca. No me metas en líos. Pero por la tarde va, y cuando llega se encuentra con una escena que no parece heroica.
Pero lo es. 20 hombres en una sala pequeña, con caras cansadas, hablando en voz baja, pero con una electricidad nueva en los ojos. No hay banderas épicas, hay termos de café, hay colillas, hay papeles arrugados, hay miedo compartido, y ese miedo compartido se convierte en coraje, porque cuando el miedo se reparte, pesa menos. Julián escucha, no habla mucho, pero absorbe, entiende que su problema no es solo suyo, que la hipoteca no es solo un contrato personal, que el barrio entero está en el mismo barco, con el mismo recibo como lastre, y mientras esa conciencia crece, fuera ocurre otra cosa. La ciudad cambia de sonido, las calles que antes sonaban a obras empiezan a sonar a pasos rápidos, a conversaciones nerviosas, a discusiones. La modernización material ya está, ahora se empieza a mover la modernización social, como un segundo motor más peligroso. Marisa, que siempre ha sido discreta, empieza a escuchar también palabras nuevas. La gente le pregunta cosas que no son de dinero. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Tú crees que esto aguanta? ¿Y si cambian las reglas? Marisa, detrás del mostrador, siente que el país entero está en una sala de espera, y aquí entra el giro que lo cambia todo, un twist de los que hacen que el espectador se incline hacia la pantalla. La hipoteca, que parecía una atadura al régimen, también estaba creando un país listo para otra vida. ¿Cómo? Porque la propiedad había hecho que la gente pensara a largo plazo, había enseñado a planificar, a exigir servicios, a organizarse en comunidades, había creado barrios con identidad, y esos barrios eran, sin querer, semilleros de participación. La gente ya no vivía dispersa, como en cuartos alquilados sin raíz, vivía agrupada, conectada, con asuntos comunes. Escalera, agua, colegio, transporte. La vivienda en propiedad había dado una base física para formar base social. Eso no significa que la hipoteca fuera liberadora por magia. Significa que, como todo instrumento enorme, tenía efectos secundarios, y uno de esos efectos era imprevisible. La gente aprendió a decir «esto es mío», y luego empezó a decir «esto también debería ser mío». La calle, el barrio, la voz. La tensión sube, Franco envejece, su figura empieza a parecer más un símbolo que una presencia. En los hogares la vida sigue, cocina, tele, cuotas, pero el aire ya no es el mismo. Hay una sensación de fin de época, como cuando una canción se acerca al último acorde y todos lo sienten aunque nadie lo diga, y entonces sucede lo inevitable. La pregunta sobre el futuro entra al salón. En una cena, el hijo de Julián suelta una frase como si fuera nada. Cuando esto cambie, todo será diferente. Julián deja el tenedor en el plato, su mujer se queda quieta. La palabra cambie pesa como un ladrillo, porque cambiar puede significar libertad o caos, y el caos es enemigo de la hipoteca. Julián mira a su hijo y piensa, si esto se rompe, ¿qué pasa con mi casa? Y esa pregunta es tan concreta, tan doméstica, tan visceral, que explica por qué millones vivieron la transición a un futuro incierto, con una mezcla extraña de esperanza y pánico. El régimen había fomentado la propiedad para estabilizar, para anclar, pero había anclado a la gente en barrios donde ahora se hablaba, se organizaba, se exigía. Había creado una sociedad con algo que antes faltaba, algo que proteger y algo que reclamar. Y justo cuando esa tensión está a punto de romper, llega el golpe definitivo. La muerte de Franco. No como un grito en la calle al estilo película, para muchas familias fue una noche como otra. Televisión, cena, cama, pero al día siguiente el país entero se despertó con la sensación de que el suelo se había movido 1 centímetro, y 1 centímetro en una estructura vieja puede abrir grietas. En el barrio de Julián, la noticia corre rápido, pero las reacciones son extrañas. Algunos se callan, otros celebran bajito, otros dicen, a ver qué pasa. Y detrás de todas las frases hay una sombra común. ¿Qué pasará con el trabajo? ¿Con los precios? ¿Con el banco? ¿Con el piso? Marisa llega a la caja y encuentra una cola distinta. No es cola de ilusión, es cola de incertidumbre. La gente no solo viene a pagar, viene a tocar el mostrador, como si el mostrador pudiera decirles que el mundo sigue. Y aquí entra un twist íntimo, casi poético. Esa semana, Julián vuelve a abrir la baldosa donde guardaba recibos y papeles. Saca los primeros comprobantes, amarillentos, los mira como si fueran fósiles. 13 años de pagos, 13 años de renuncias, 13 años de ya veremos. Y de repente siente algo que no esperaba. No solo miedo, también rabia. Rabia de haber vivido con la garganta apretada,
Rabia de que su progreso estuviera construido sobre una ansiedad permanente, rabia de que el hogar, en lugar de ser descanso, a veces fuera vigilancia, y esa rabia, si se mezcla con esperanza, se convierte en energía histórica. En las semanas siguientes, los barrios se vuelven más audibles, se habla más, se organizan más cosas, se discute en reuniones de vecinos no solo sobre el ascensor, sino sobre el ayuntamiento, la escuela, el transporte, la policía, lo que viene. La clase media hipotecada, esa criatura nacida entre cemento y cuotas, empieza a transformarse, ya no quiere solo estabilidad, quiere dignidad con estabilidad, no quiere solo tener algo, quiere poder decir algo, y entonces, en medio de esa transformación, aparece la pregunta que nos lleva directo al acto final del relato. ¿Qué ocurre cuando millones de personas, por primera vez propietarias, entran en una nueva era política, llevando dentro la lógica del crédito, del ladrillo, del pago a plazos? Porque esa lógica no desaparece con un cambio político. Al contrario, se queda, se adapta, se vuelve costumbre nacional, se convierte en cultura. Y lo que empezó como hogar para estabilizar, terminará moldeando décadas enteras. La relación con el trabajo, con el consumo, con la idea de éxito, con la idea de futuro. Julián mira a su hijo y por primera vez no lo ve como peligro, lo ve como continuación. Como alguien que quizá no tendrá que esconder papeles bajo baldosas, pero aún queda el último giro. La historia no termina con la caída de un silencio, termina con el nacimiento de un país que aprende a hablar, mientras sigue pagando, y ese mientras sigue pagando es el veneno y la gasolina del final. El país amaneció distinto, pero los recibos amanecieron igual. Ese es el detalle que casi nadie cuenta en los grandes relatos. Puedes cambiar el aire, puedes cambiar las palabras permitidas, puedes cambiar la forma de mirar la calle, pero la hipoteca sigue llegando como un mensajero con reloj, y en esa España que se abría paso hacia otra época, el crédito inmobiliario no solo no desapareció, se volvió columna vertebral. Julián lo entendió una mañana al bajar al portal. Había un tablón de anuncios nuevo, clavado con chinchetas torcidas. Antes en los portales se colgaban avisos de «Se busca mujer para limpieza» o «Se vende cuna». Ahora había convocatorias, reuniones, peticiones, listas, palabras vivas, palabras que se atrevían. El barrio estaba aprendiendo a pronunciarse, y sin embargo, en la misma pared, un aviso en papel amarillo decía: «Se recuerda a los vecinos el pago de la comunidad antes del día 5». La revolución, pensó Julián con una sonrisa amarga, también se pagaba a plazos. Aquí empieza el acto final, la década de los 70 tardíos, el cambio político, la reorganización social y la consolidación de una idea que ya no sería de Franco, ni de nadie en particular, porque se volvería cultural. España, país de propietarios. Y este es el twist central de la última parte. El régimen había empujado la propiedad como herramienta de control y estabilidad. Pero el resultado sobrevivió al régimen. La propiedad se convirtió en una costumbre nacional, casi en un rasgo de carácter, como si el país hubiera aprendido a respirar a través del ladrillo. ¿Por qué? Porque la vivienda había hecho algo muy profundo. Había convertido el futuro en algo medible. No era «algún día estaré mejor», era «me faltan 17 años de hipoteca». El tiempo se volvió cifra. Y cuando el tiempo es cifra, se vuelve negociable, financiable, vendible. Marisa, en la caja, también notó el cambio. De repente, el mostrador dejó de ser solo un lugar de trámites. Empezó a parecer un confesionario social. Entraban personas con una mezcla que antes no se veía. Más valentía en la voz y el mismo nudo en el estómago. «Señorita, ¿usted cree que esto cambiará?», le preguntaban. Marisa quería decir, «Sí, está cambiando». Pero lo que podía asegurar era otra cosa. Su cuota es esta. Su plazo es este. Porque en el fondo el banco no hablaba el idioma de la esperanza, hablaba el idioma del calendario, y mientras la política se abría, el mercado aprendía a correr. Los constructores olieron que venía un país con ganas de vivir distinto. Las familias querían más. No solo un piso nuevo, sino un piso mejor. No solo una cocina, sino una cocina más grande. No solo barrio, sino barrio con servicios, no solo cemento, sino árboles. El deseo evolucionó, se refinó, se volvió exigente, y ese deseo era oro. En los barrios, el piso empezó a subir de categoría. De refugio pasó a ser escalón. La gente empezó a pensar en cambiarlo por otro, cuando podamos.
Ya no era aquí me muero, era aquí empiezo. La movilidad social, que parecía imposible en los 40, se volvió fantasía plausible en los 70. Si ya tienes un piso, puedes venderlo, poner algo encima, comprar otro. El hogar empezó a convertirse en palanca. Pero aquí llega el momento de repulsión que pedías, el sabor raro en la boca. La palanca también era un arma, porque en cuanto el piso se convierte en palanca, se convierte en objeto. Y cuando el hogar se vuelve objeto, se le puede sacar jugo. Algunos lo hicieron con inocencia. Compré y vendí y mejoré. Otros lo hicieron con hambre de poder. Compré y acumulé. Y esa diferencia, que parece moral, se convirtió con el tiempo en una grieta social. Julián lo vio en su propia escalera. Un vecino, el mismo que antes pedía azúcar, un día empezó a hablar de oportunidades. Se compró un segundo piso para alquilar, luego habló de un tercero, con un primo, y decía, con una sonrisa de triunfo, una frase que todavía hoy suena familiar. El ladrillo nunca falla. Julián, que había pasado años temiendo que el ladrillo sí fallara, porque su vida dependía de él, sintió una mezcla de admiración y asco. Admiración por la audacia. Asco por la ligereza con la que convertía el hogar ajeno en negocio. Porque en ese nuevo clima empezó a pasar algo que era como ver la misma película con otro final. Mientras algunas familias subían, otras quedaban atrapadas, y lo peor, lo atrapado ya no era solo pobreza. Era una nueva forma de desigualdad basada en quien había logrado entrar a tiempo en la rueda de la propiedad. Ahora entra el gran giro emocional del final. Julián, el hombre que creía que la hipoteca lo había domesticado, descubre que también le había dado algo inesperado, derecho a exigir. No derecho legal perfecto, no de golpe, pero derecho moral, y ese es el principio de todos los derechos. Yo pago, yo sostengo, yo soy vecino, yo merezco. Ese pensamiento, repetido por millones, cambió la textura del país. En el barrio se consigue asfalto, se consigue colegio, se consigue bus, se arreglan farolas, los portales se pintan, se plantan árboles, se crean asociaciones, se crean fiestas, se crean redes, la vida se densifica, y ahí hay una ironía preciosa. El mismo bloque repetido, frío, sin encanto, termina convirtiéndose en un lugar con memoria. Los niños que llegaron pequeños ahora son jóvenes. Conocen cada esquina. Saben dónde se besaron por primera vez. Saben qué bar era el de los padres. El barrio, que nació como solución rápida, se vuelve identidad profunda. Pero el sistema financiero también aprende, y aprende rápido. Aprende que la gente, cuando tiene propiedad, tolera más deuda. Aprende que si le das a alguien una casa, luego puedes venderle mejoras. Un coche mejor, un electrodoméstico, un viaje. Aprende que el crédito puede ser un estilo de vida, y esa lección es la semilla del futuro que vendrá con fuerza en las décadas siguientes. Marisa asciende. Ya no es la joven del mostrador, es una responsable, conoce a más clientes, ve más operaciones, y se da cuenta de que el banco ya no solo acompaña a familias, fabrica trayectorias, decide a quién le presta y a quién no, decide quién entra al club del propietario y quién queda fuera. Y aquí viene un twist que engancha porque es contradictorio. En un país que se democratiza políticamente, hay una parte de la vida que se vuelve más y más dependiente de decisiones tecnocráticas, frías, de oficina. El voto importa, sí, pero la firma también. Julián intenta ignorar eso. Él quiere vivir, quiere que su hijo estudie, quiere que su hija tenga oportunidades, quiere que su mujer descanse, y sobre todo quiere terminar de pagar, porque terminar de pagar era como romper una cadena. Pero la vida no te deja terminar las cosas sin tentarte. Un día, el hijo de Julián llega con una idea, no una idea política, una idea moderna. Papá, si vendemos este piso, podemos comprar uno mejor, más grande, con calefacción de verdad, con ascensor que funcione. Julián se ríe primero, como si fuera una locura, luego se queda callado. Porque en el fondo, la idea le gusta. El deseo vuelve. El mismo deseo que lo llevó a firmar en 1962, el deseo de estar un poco mejor, y ahí está la trampa eterna del crédito. Cuando llegas a un lugar, te enseña el siguiente. Julián va a ver pisos. Ve barrios más nuevos, con plazas más bonitas, ve anuncios de promociones con palabras suaves, comodidad, bienestar, calidad de vida, ve bancos ofreciendo condiciones, ve a gente joven firmando con una confianza que él no tuvo, porque ya nacieron en el mundo de las cuotas. Para ellos, endeudarse no es un salto al vacío, es un paso en una coreografía aprendida.
Julián siente orgullo y resentimiento a la vez, orgullo de haber abierto esa puerta para su familia, resentimiento de haber tenido que abrirla con sangre en los dedos, y aquí llega el último gran giro dramático. Julián entiende que su historia personal no es solo suya, es la historia de un país que, para construir una clase media, construyó un sistema donde el hogar se convirtió en motor económico, y cuando el hogar se convierte en motor económico, pasan dos cosas. Se produce estabilidad, barrios, servicios, consumo, sensación de progreso. Se produce vulnerabilidad. Si el motor se atasca todo. Si la vivienda se encarece, si el crédito se aprieta, si el empleo tiembla, el país entero siente el golpe. Julián, sentado en el salón, mira el suelo, la baldosa donde guardaba recibos ya casi no se usa, tiene menos secretos, pero todavía guarda algo. Una libreta donde, con letra pequeña, anotaba cada pago. Saca la libreta y calcula, le faltan pocos años. Lo dice en voz alta, como quien invoca una protección. Pocos años. Su mujer lo mira y sonríe, cansada pero orgullosa. Su hijo, ahora adulto, lo mira con una mezcla de ternura y determinación. Él no quiere vivir con ese mismo nudo en la garganta. Quiere futuro, sí, pero no como deuda eterna. Y entonces ocurre la escena final, el cierre que junta luz y sombra. Julián baja al portal y se cruza con un matrimonio joven que acaba de mudarse. Llevan cajas, ella ríe. Él trae un colchón enrollado, Julián los ayuda a subir una caja. En el descansillo, el joven dice, casi como disculpándose, «Nos hemos metido en una hipoteca». Julián debería asustarlo, debería decirle que es duro, debería contarle lo de Manolo, lo de las noches de miedo, lo del recibo como metrónomo, debería advertirle sobre el collar, pero en lugar de eso, Julián hace algo más complejo, algo humano, algo que define la ambigüedad de toda esta historia. Sonríe. Sí, dice, pero mira, al final, aquí estás. La pareja se va. Julián se queda en el descansillo. Se apoya en la barandilla y siente, de golpe, las tres emociones mezcladas que han guiado todo el relato. Satisfacción, porque lo consiguió. De la precariedad, al hogar, del cuarto alquilado al piso propio. Interés, porque ve que su hijo vivirá otra etapa, que el país sigue transformándose, que nada termina realmente. Y una pizca de asco, porque entiende que lo que les dio dignidad también fue un mecanismo para domesticar, para vender futuro en trozos, para convertir la vida en deuda. Esa es la paradoja de la época. El nacimiento de la clase media fue real, se construyó con ladrillo, con cuotas, con sudor, pero también con un sistema que aprendió a convertir el hogar en herramienta de control y en motor de ganancias. Y si hoy miras atrás y te preguntas ¿cómo empezaron los españoles a comprar pisos a crédito? La respuesta no es una sola, es un choque de fuerzas, necesidad, propaganda, construcción masiva, modernización, deseo, miedo, organización vecinal y un país entero aprendiendo a vivir con una palabra nueva clavada en el pecho. Hipoteca, porque la hipoteca fue, al mismo tiempo, escalera y cadena, y la clase media, al nacer, aprendió a subir, sin dejar de escuchar el sonido del recibo cayendo cada mes, como una gota persistente, en la cocina.